Voy a usar esta palabra que quiero que la grabemos, quiero que la retengamos. ¿Cómo mantener hasta el final el favor de Dios? ¿De qué manera podemos mantener hasta el final el favor de Dios? Quiero empezar diciendo que en la Biblia vamos a encontrar a muchas personas que empezaron bien la vida con Dios. Usías, de lo que estamos hablando en estos textos que hemos leído, es uno de estas personas que en su inicio eran personas, y en el particular de Usías, fue una persona que arrancó bien en el inicio de su vida de existencia. Dice la Biblia que Usías tenía 16 años. Es decir, estamos hablando apenas de un adolescente cuando él toma lo que es las riendas de el gobernar a Israel. Pero los versículos que leíamos en el 4 del 26 habla de qué manera este joven con una tremenda devoción a Dios, al Dios de Israel, al Dios de sus padres, lo vemos que dice que se esmeró desde su inicio a hacer lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre anteriormente también había hecho. Dice que persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones, y en esos días dice que buscó a Dios, Dios lo prosperó. Quiere decir en esto que, dada esa iniciativa de dedicarse, de honrar a Dios desde este inicio, tiene como resultado la bendición de Dios. En esto lo que podemos ver es que siempre Dios no se queda con nada. Cuando vemos acá a este joven rey que persistió en hacer lo recto, persistió en buscar a Dios, y dice que como resultado de eso, Dios lo bendijo. En este caso, dije que Dios no se queda con nada. Siempre Dios responderá con bendiciones cuando la vida de la persona o la vida de las personas vayan marcando el camino correcto dentro de la existencia. En este caso, Dios bendijo en todas las áreas a este rey. Por ejemplo, en los primeros versículos del 26, vamos a ir viendo, o lo voy a parafrasear nada más. Habla de que Dios, en primer lugar, le dio lo que fue el vencer a varios reyes, a los filisteos. Le permitió el poder poner impuestos a los árabes, a los amonitas. Le permitió Dios cuidar a Israel haciendo torres, que las torres eran sinónimo de poderío. Le permitió Dios tener un tremendo ejército
y le permitió tener una guardia especial exclusivamente solo para el rey. Le permitió ser bendecido en la agricultura. En el tiempo de Usías se crearon las primeras máquinas para la guerra. Dicho de otra manera, todo eso fue como el resultado de dar esos pasos de obediencia, de servicio, de honra para Dios. Pero vemos más adelante que tristemente lo que leíamos del 16, verso 16 en adelante, y los últimos versículos que leíamos, está hablando del relato que este rey terminó mal. ¿De qué manera terminó mal? Bueno, ahí leíamos que terminó leproso. Ahora, esto no es una cosa como aislada, porque cuando estamos hablando de que murió leproso, es una enfermedad que en estos tiempos, hermanos, diríamos era mortal, era una enfermedad infecciosa que no había manera de que la persona pudiera recobrar su salud. Era una enfermedad que no solo era mortal, sino que era apestosa. Era la lepra, de esa manera se caracterizaba. La lepra iba comiéndose la piel hasta que terminaba muriéndose la persona de las penurias de esto. Pero quiero que vea o escuchemos que esta lepra, leíamos en un versículo de esto, que esta lepra vino de parte de Jehová. Esto es bueno ponerle atención, porque dice, vino de parte del Señor la lepra que inicialmente se le asentó en la frente al rey Usías. Esto, por supuesto, nos trae, hermanos, nos trae un mensaje a nosotros en esta mañana. Y por supuesto, este mensaje es para que nosotros podamos reflexionar dentro de nuestro andar espiritual de qué manera es que debemos de desenvolvernos en el camino del Señor. Acá vemos que esto vino de parte del Señor. Y en esto aprendemos o nos enseña que las bendiciones de los creyentes en esta tierra siempre, hermanos, están supeditadas a la voluntad de Dios. Las bendiciones que como creyentes me voy a suscribir a la área de los creyentes está supeditada, o diríamos está también marcada dentro de la voluntad del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros, hermanos, vamos entendiendo que, como dice el apóstol Santiago, que habla en su capítulo número 1, verso 7 o 17, dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Dicho de otra manera, que las bendiciones para la iglesia, para los creyentes, las bendiciones e incluso para este mundo, esas bendiciones, por ejemplo, la vida que Dios, que la gente tiene aun cuando es blasfema contra Dios, la familia que las personas disfrutan aún siendo
opuestos a Dios, el dormir, el poseer. Teológicamente a eso se le llama la gracia común, porque dice que en esa gracia común viene el sol para buenos y malos, la lluvia para justos e injustos. Esa es la gracia común. Pero cuando hablamos de la gracia de Dios, específicamente de las bendiciones de Dios para su pueblo, hermanos, ya estas bendiciones están supeditadas a su voluntad. Estas bendiciones siempre serán retenidas, serán estables de acuerdo a cómo nosotros actuemos dentro de la vida delante de Dios. Eso debe de quedar bien claro. Y debe de quedar bien claro por el hecho de que siempre nosotros escuchamos, nos fanfarroneamos como creyentes y decimos, Dios es mi Dios y Dios siempre me va a bendecir. Siempre ya Dios me abrió la puerta, ya Dios está a mi lado, y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Nosotros muchas veces fanfarroneamos de tener una buena familia, fanfarroneamos de tener un buen negocio, un buen trabajo, fanfarroneamos de tener salud. Hay una persona que yo le llamé en estos días y estuvimos hablando y me dice, mire, hermano, me dice, estoy agradecido, me libré de la pandemia, del COVID, me libré y me libré porque pues somos de Dios. Eso como que es siempre las frases comunes. No, si yo ni me enfermo. Hay una señora que dice, yo ni gripe me da, porque yo soy de Dios. Yo no estoy diciendo que eso, hermanos, no sea así, pero sucede que cuando vamos un poco más al fondo de esta idea que Dios ponía en mi corazón, aquí podemos ver que las bendiciones, sea esa familia estable, sea esos hijos sanos, sea esa salud, sea esa estabilidad comercial, esa estabilidad económica, esa estabilidad emocional, espiritual, todo eso son riquezas que no se compran con dinero, las otorga Dios, pero están supeditadas de acuerdo a cómo nosotros nos desarrollemos en la vida de Dios. Diríamos, estarían como en una cuerda floja todas estas bendiciones, en el sentido de que todo depende de cómo nosotros estemos caminando delante del Señor. Dicho de otra manera, no podemos como afincarnos nosotros y decir, no, es que yo soy de Dios y Dios tiene la obligación de bendecirme siempre. Dios tiene el deber siempre de sacarme adelante, debe sacarme en las dificultades donde estoy envuelto. Yo no digo que no sea así, pero siempre Dios estará con nosotros en las buenas y en las malas, dependiendo cómo cada uno de los que nos llamamos creyentes permanezcamos en esa dependencia de Dios. Eso es lo que garantizará el que Dios siga, hermanos, sosteniéndonos durante la vida que estemos en esta tierra. Y cabe aclarar, yo no estoy hablando de la salvación, yo estoy hablando exclusivamente de las bendiciones, específicamente que como creyentes podemos adquirir en esta tierra.
La salvación es un hecho que Dios ya la otorgó, pero estamos hablando de bendiciones. Entonces quiere decir que esto nos enseña, es decir, nos enseña que este hombre que empezó bien con Dios y que honró a Dios y que vivió para Dios, pero qué raro que ahora, al final de estos versículos, usted y yo leíamos que el hombre, a este rey, se le asentó de parte de Dios una lepra en la frente. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué es? ¿Falló Dios? Dios no falla. Dios, hermanos, siempre es Dios. La Biblia dice, sea el hombre mentiroso, mas Dios sea siempre veraz. Dios no falla. Lo único que tenemos que saber como creyentes es que si queremos terminar bendecidos, estables en cualquier campo de la vida que queramos pensar, hermanos, todo dependerá de cómo nos comportemos delante del Señor. Ahí está todo. Usted puede ser muy experto en cualquier área, pero con Dios no vale la tal pericia. Nosotros podemos ser muy dados y muy capaces en cualquier campo, pero cuando, como se dice, cuando ya andamos mal delante del Señor, hermanos, ya muy expertos y muy hábiles podemos ser, pero se nos derrumba la casa, se nos derrumba el castillo, se nos derrumba, como en este caso a este hombre se le derrumbó el reino, se le derrumbó la salud, se le derrumbó todo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Necesitamos, hermanos, para mantener siempre el favor de Dios, para mantener siempre, por ejemplo, ese matrimonio estable, esos hijos que nos honren, porque todas esas son bendiciones. En el caso de Uzías, las bendiciones de Uzías fueron tan amplias como los mencioné hace un momento. Fueron tan amplias que lo primero que hizo o Dios le dio a Uzías fue vencer a los filisteos. Segundo, venció a los amonitas, venció a los árabes, los hizo pagar tributo a Israel. Luego fue un hombre millonariazo como ganadero. Fue un hombre que levantó torres. Fue un hombre que se granjeó el temor de todos los vecinos. Todos lo respetaban y decían: cuidado con el rey Uzías. Pero lo vemos leproso al final. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es, hermanos, que la manera como podemos mantener nosotros siempre el favor de Dios, para que Dios siempre pelee por nosotros, necesitamos dentro de la vida, primeramente necesitamos mantenernos siempre en el temor de Dios. Necesitamos que el temor de Dios siempre esté a nuestro lado, que esté presente, porque cuando hay temor, porque sin duda en el caso de Uzías, lo que al inicio se daba en la vida de este hombre era el temor a Dios. Por eso él le honraba desde joven. El temor de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Alguien dice: yo quiero que Dios me bendiga. Bueno, yo quiero retener lo que ya Dios me ha dado. Bueno, la manera como usted o yo vamos a retener lo que ya Dios nos ha dado es
en el temor hacia Él. Necesitamos ser creyentes temerosos. Necesitamos ser creyentes temerosos. Por otro lado, necesitamos, hermanos, no desconectarnos de Dios. Es necesario. Necesitamos, yo le voy a dar 4 detalles que son los que darán estabilidad a lo que ya Dios nos ha dado. Primero, decíamos el mantener el temor a Dios. Cuando nosotros mantenemos el temor a Dios, ¿en qué sentido? Entiendas el temor a Dios. Esta palabra del temor a Dios significa el respeto a Dios. Eso significa el temor a Dios. No es que hay que temerle porque nos va a dar, no, es el respeto a Dios. Eso es lo que significa cuando usted lee en la Biblia el temor a Dios, el respetarlo. Eso. Entonces, si usted quiere o yo, porque todos tenemos, hermanos, bendiciones. Todos los que estamos acá adentro tenemos bendiciones. Todos, sin excepción. Pero ¿cómo vamos a retener las bendiciones? Bueno, temiendo a Dios. Y segundo, no desconectarse de Dios. Siempre está, hermanos, la idea de que podemos ser nosotros triunfadores alejados de Dios. Y eso es un grave error para todos aquellos que pertenecemos a la iglesia en particular. No podemos nosotros desconectarnos de Dios. El desconectarse de Dios, lo que traerá, hermanos, será, por supuesto, fracaso. Por supuesto, el no poder retener lo que ya tenemos, porque el que retiene las bendiciones que nos ha dado es el mismo Dios. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, mantenernos en la constante relación, conectados con el Señor. Dice el apóstol Juan en su capítulo número 15, cuando habla del pámpano y habla de la vid. Dice, todo pámpano, todo pámpano que permanece. Pámpano, lo que significa en la Biblia es rama. Toda rama que se mantiene en la vid, esa rama lleva fruto. ¿Por qué? Porque está manteniéndose en la vid. En la vida cristiana, todo creyente que en lugar de desconectarse de Dios, permanece en Dios, eso garantiza que lo que ya hemos recibido no se nos quitará. Eso garantiza que, es más, dice esa misma frase de la palabra, dice, y el que lleva fruto, ese pámpano que está adherido a lo que es la vid, esa rama que lleva fruto, la limpiará, dice el agricultor, para que lleve más fruto. ¿Cómo queremos nosotros ser bendecidos? No se despegue de la vid, no se despegue de Cristo. ¿Cómo queremos ser bendecidos? Permanezca ahí, agárrese de ahí, porque no solo va a tener fruto, sino que nos limpiará para que llevemos más fruto. Cuesta entender cómo es que el creyente la va a pasar mejor en esta vida. Cuesta entender cómo es que la vida se puede llevar o puede ser más llevadera. La vida puede ser más llevadera y las bendiciones pueden ser más estables cuando estemos en el temor de Dios, cuando no nos desconectemos de lo que es Dios. Reconocer es otro aspecto, que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él.
Siempre es necesario que el creyente, que nosotros sobre todo como creyentes, sepamos que lo poco o lo mucho que Dios nos ha dado en su misericordia, se lo debemos a Él. No es por su inteligencia, no es por nuestra capacidad, no es porque nosotros la sabemos toda, no es porque somos expertos en tal o cual aspecto. Todo se lo debemos a Él. No hay nada. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. De Dios. Cuesta entender eso. La Biblia habla que había un rey que dijo, tal vez usted se recuerda, que dijo: ¿acaso no es esta, dijo, la gran Babilonia? Así como algunos creyentes que dicen: mire mi familia, y nos jactamos de la familia. Mire mi economía, y nos jactamos de la economía. Y mire lo que ahora tengo, y sucesivamente, igual que Nabucodonosor. Dice: no es esta la gran Babilonia que yo con mi poder he edificado. No es esta. Y luego vino la reprensión de Dios sobre la soberbia de Nabucodonosor. Mire qué delicado es el orgullo, qué delicado es la vanagloria, qué delicado es decir: este es mi título, con esto yo salgo adelante. Este es mi logro, con esto yo me bato en la vida. No hay nada que pueda ser estable cuando nosotros no reconocemos que todo lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Todo lo que tenemos se lo debemos a Dios. ¿Qué fue lo que le pasó a Nabucodonosor? Mire que, y esto es, bueno, de alguna manera Nabucodonosor entra en la escena de la historia de Dios, porque era un instrumento. Pero en el caso nuestro ya somos hijos. Todavía es más delicado cuando uno anda de orgulloso, cuando uno anda de petulante, cuando uno dice: mire mi casa, mire mis títulos, mire mi sabiduría, mire mis cosas, mire, es que yo soy bueno para trabajar, es que yo me las ingenio, es que yo a mis hijos desde pequeño, si hay cipotes que aunque uno los quiera, hermanos, guiar desde pequeño, no le funciona. Este asunto todo proviene de Dios. Que nuestros hijos puedan tener, hermanos, de alguna manera el respeto a sus padres, todo proviene de Dios. Aquí sea la gloria para Dios. ¿Qué fue lo que le sucedió a Nabucodonosor? Dijo el Señor: no me gusta esa arrogancia. Este dice que él es el que ha hecho esto. Y lo mandó 7 años al monte. Mire, es que nuestro Dios no es ese que sacan, hermanos, para las ferias y lo cargan con varios en las calles de las ciudades. Ese no es nuestro Dios. Damos un amén. Nuestro Dios no es alguien que está clavado. Nuestro Dios no está en la tumba. Nuestro Dios se levantó de la tumba. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Nuestro Dios vive y reina para siempre. Nuestro Dios no es una calcomanía. Entonces, por eso, y lo estoy diciendo esto para que entremos en razón y que podamos ver el carácter de Dios. A este impío, a este rey impío le dijo: bueno, entonces ya vamos a hablarle. ¿Y qué fue lo que hizo? Lo mandó 7 años a que viviera en el campo,
a Nabucodonosor, el gran imperio, el gran rey del imperio de ese entonces, se fue al campo, le caía el rocío, se le crecieron los cabellos, las uñas, parecía animal, comía zacate. El rey, que solo vivía en banquetes, Dios lo mandó a comer zacate como las vacas. Ese Dios que le estoy describiendo no es el que está clavado, el que lo sacan a pasear en la feria. Ese es el Dios todopoderoso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, que, hermanos, levanta reyes y humilla reyes. Ese es el Dios que le estoy predicando. Y ahí eso es lo que ve usted. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros para retener las riquezas que ya Dios nos ha dado? Reconocer también que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. Es de Él. Esa esposa que te respeta, ese esposo que te cuida, no es porque somos la gran cosa, es porque se lo debemos a Él. Esos hijos que te ayudan, esa salud, esa estabilidad emocional. Hay gente que solo vive deprimida, solo con depresiones. Y ese es el auge de los suicidios en este tiempo, que todo el mundo está acelerado y todo el mundo quiere mejor desaparecer. Pero tú no tienes ese síndrome. Nosotros tenemos estabilidad emocional. Eso no es porque nosotros tenemos médico de cabecera. No es porque a veces no tenemos ni para la consulta, pero tenemos al médico por excelencia. Tenemos al Todopoderoso. Tenemos al Dios que está con nosotros. Y Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es necesario que reconozcamos que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. Para sostener necesitamos no abusar de la obra de Dios. Le he puesto 3, 4 aspectos. No abusar de la obra de Dios. ¿Qué quiere decir? Ya voy a ir cerrando. Cuando digo no abusar de la obra de Dios, pudiese pensarse, tenemos que ser honestos con el asunto de la obra de Dios. La obra de Dios no debe de ser para abusar de ella. La obra de Dios no debe de ser para valerse de ella. La obra de Dios no debe de ser para un modus vivendi. No, la obra de Dios no debe de ocuparse para subyugar a otros, dada la autoridad que otorga Dios en su obra. La obra de Dios no debe de ser para manipular a nadie. La obra de Dios, no debemos de abusar de la obra de Dios. Y esto fue lo que hizo Uzías. Uzías, raro ese nombre, ¿verdad? No hay alguno que se llame Uzías acá. Uzías perdió el temor. Uzías, hermanos, se desconectó de Dios cuando empezó conectado. Uzías no reconoció que lo que era y lo que tenía se lo debía a Dios. Mire qué errorazos. Uzías abusó de la obra de Dios. Uzías no le competía a él ir a llevar incienso al templo. Es que mire, hermano, cuando hay gente que no puede tener nada cuando ya se enferman. Un carrito que ya compre alguien, ya anda todo raro. Y qué malo eso. Ya una casita por allá donde, hermanos, menos peligro tiene del río, ya se cree en la divina. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ya tiene
Ya tienen un titulito, ya no se les puede decir don Pancho, sino licenciado Pancho. Qué desgracia que no podemos manejar el éxito. Y eso es lo que tenemos que aprender en este caso. Usías, Dios no lo había puesto dentro del sacerdocio. ¿Qué es lo que dice en el versículo número 16? Fíjense bien. Vamos a tomarlo. En el verso número 16, tremendo esto. Dice, Usías llegó a tener tanta fama y poder que se volvió orgulloso. Mire, todo lo que Dios lo había exaltado, todo lo que Dios lo había bendecido, pero aquí dice, llegó a volverse orgulloso, y fue precisamente su orgullo lo que le causó la ruina. Se ve feo un cristiano orgulloso, feo se ve. Y orgulloso cuando viene de dormir en petate. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Orgullosos que empezaron a dar sus pasos con caites y que se empezaron a sobrevivir en su mantención con migajas. Pero cuando Dios los ha bendecido, ya son los grandes señores, ya son las grandes señoras. Qué raro, hermanos, qué mal padece el hombre. Pero esta mañana este mensaje es para el que está predicando. Ojalá también sea para ti este mensaje, porque fue el orgullo. Dice este capítulo 26 y este versículo 16, tremendo. Sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante, dice esta versión, lo cual lo llevó a la desgracia. El que tenga oídos, oiga. Usías no le dio la gloria a Dios. Perdió el temor, se desconectó de Dios. ¿Qué campeón va a haber si nos desconectamos de Dios? ¿Qué cristiano? ¿Quién se va a sostener cuando no reconoce que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él? ¿Qué es lo que nos dice el Salmo 127? En este Salmo 127, fíjese, le voy a leer algún par de versículos donde dice, fíjese que dice, en vano trabaja los que edifican, pero quiero tomarle, aquí dice, por lo demás, el verso número 2, por lo demás es que os levantéis de madrugada. ¿Y qué más dice? Y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios su sueño. ¿Qué es lo que entiende usted acá? Vamos a ver, ¿qué es lo que entiende usted? Le pregunto, ¿qué es lo que entiende? Bueno, se lo voy a leer por otro lado para que también se vaya bien, con buen entendimiento. En este versículo número 2 dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan tarde para comer un pan de fatiga, porque Dios concede el sueño a su amado. Quiere decir que de nada sirve las madrugadas, que de nada sirve el llegar tarde a la cama en aras de poder resolver
de poder alcanzar, de poder avanzar. Es Dios el que da, es Dios el que quita. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cuando estamos en la armonía, cuando estamos en concordancia con Dios, a ese Dios, sin esforzarse mucho, ahí viene la bendición. Se le suman las bendiciones sin esforzarse mucho. Pero ¿dónde está la clave? La clave está en mantener el temor. La clave está en no desconectarse de Dios. La clave está en reconocer que lo que somos y lo que tenemos se lo debemos a Él. La clave está en no ser abusivo de la obra de Dios. Esa es la clave. Porque todo esto fue lo que no hizo Usías. Últimamente decíamos que ya habían pasado, no estamos hablando del jovencito de 16 años que empezó a reinar. Aquí estamos hablando ya de cerca de 50 años. Hay viejos que no se componen, hermano. Hay gente que en lugar de mejorar se empeoran. Y esto es lo que sucede ya cuando era poderoso. Dice el versículo que leíamos, dice que Usías se volvió arrogante y dijo, yo soy el rey. Abusivazo ese. Yo soy el rey. Yo también puedo ofrecer incienso en el templo a Dios. Yo soy rey. Y lo hizo. Y es ahí lo que leíamos, que luego vino Azarías, el sumo sacerdote, y vinieron y le dijeron, rey, tú no eres asignado para el ministerio del templo. Dios te ha puesto como rey, pero no como sacerdote. No, dijo, yo soy rey y aquí cállense. El abuso de la obra. Todo está asignado. Cuando usted no respeta sus autoridades, usted está abusando de la obra. Cuando usted le falta el respeto a las instancias, usted es una persona que va en declive. Va en declive. La obra de Dios es delicada. La obra de Dios es delicadísima. Yo les ponía un ejemplo, por poner algún ejemplo de lo delicado que son las cosas. Por ejemplo, dicen los que hacen hortalizas de sandía. Dice que el sandíero, no me consta, pero se dice que sí, puede ser así. Alguien que entiende de eso. Dice que el que tiene su sandial no puede entrar con cualquier ropa porque se caen los botunditos, se caen las sandillitas que están pegadas. Tiene que usar ropa adecuada que sea compatible con el siembro. Son cosas naturales. Ahora, y eso tiene sentido. Entonces dice, no. El mismo atol, ustedes que han hecho atol, usted ve que si ya, no me mire el atol porque se me va a arruinar. ¿Sí, hermano? ¿Verdad que sí? ¿Cuántos han arruinado los atoles? Un montón de gente se arruina el atol. Uy, ahí andan las hermanas cuidando con una manta que no le miren porque tiene un ojo de ¿cómo le llamaban uno habían unos asuntitos que tenían unos ojos que mataban niños. ¿Ya? Esos ojos cortan el atol. Lo delicado que son las cosas. Pero en la iglesia creemos que Dios aguanta con todo. Creemos que podemos abusar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Las cosas de Dios son delicadas. El que tenga orejas, oiga.
Son delicadas las cosas de Dios. Y aquí está. Se lo estoy probando con hechos. No, dijo, yo soy el rey, enseñen el incienso y yo me meto. No, no. Usía, vos no sos sacerdote, vos no estás dentro de ese linaje. No, y leíamos ahí en esos versículos que se puso bravo Ezequías o Usías, se puso bravo. Y cuando se puso bravo, ¡pa! En la frente, ¡psia! Le cayó la lepra en la frente. Y le dijeron, lepra, dijeron los sacerdotes, te cayó de parte de Dios. Es que Dios no es ningún muñeco. A Dios no se le puede andar de abusivo. Al rey, ¡pam!, se le clavó la lepra. Y luego, hermanos, los sacerdotes dijeron, es lepra, te cayó lepra, te cayó lepra. Te cayó lepra de parte de Dios. De eso no le vino. No fue una enfermedad de un virus que andaba dando. Dios se la clavó en la frente. Y luego los sacerdotes lo sacaron arrastrada y él se dio prisa para salir porque la lepra contaminaba el templo. La lepra iba a contaminar todo. Y lo sacaron de arrastra y lo llevaron a una casa y murió leproso. Y sin poder entrar nunca más al templo. Ese es el Dios que yo le estoy predicando esta mañana. No es el Dios que podemos jugar con él. Murió leproso el rey. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, hermanos, viene la ruina? Cuando vienen las ruinas a la vida del creyente. Es que mire, yo voy finalizando. Allá con la gente que está fuera de Dios, esos que hacen lo que les ronca la gana, esos, diríamos, ya están sancochados, ya están fritos. El problema somos nosotros. El problema está en nosotros. Porque ya para nosotros hay reglas, ya para nosotros hay ley, ya usted y yo ya no podemos hacer lo que pensamos que es lo que tenemos que hacer. Ya para nosotros tenemos la ley de la gracia que tenemos que supeditarnos a ella. Y entonces cuando no lo hacemos, veamos lo siguiente. ¿Cuáles son los problemas a veces que nos atañen? Que cuando acordamos, ¡pau!, tal vez no sea una lepra, ¡pau!, un golpe certero, ¡pau!, cuando menos se acuerda. Viene, es que como se dice, hermano, Dios es amor, pero es fuego consumidor. Qué terrible lo que voy a decir cuando ¡pau!, cae el golpe sobre un hijo. ¿Y qué pasó? Mire, cuando eso se da, se cae el mundo. Pero que Dios, ¿qué ha pasado si somos de Dios? Ese es el problema. Decir ser de Dios y hacer lo que nos ronca la gana. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ese es el problema. Ese es el problema. Si soy de Dios, bueno, ya tiene un lío, porque tiene que ajustarse a lo de Dios. Y cuando menos se acuerda, ¡pah!, donde más le duele a uno. Cuando menos se acuerda, ¡pah!, y que si yo voy a la iglesia, pues si este era un buen siervo. Pero el problema es que en el verso 16 dice, y cuando era fuerte, le entró el orgullo y dijo, no, yo ya no dependo de Dios, yo hago y Dios me va a aguantar. ¿Cómo no? ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cómo no? Y peleando con los sacerdotes, ya mero los mandaban a matar. ¡Pah! Le trabó la lepra en la frente. Lepra, 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 sácanos. Y salió corriendo. Y tuvo que morir aislado. El que empezó bien, terminó mal. Porque con Dios no se juega, como dice un dicho por ahí. ¿Han leído esa frase? Con Dios no se juega. Hay un
Hay un político que dijo hace algunos años, dijo estas palabras terribles. Desde mis, no sé cómo es la palabra, no sé si se recuerdan. Desde mis vísceras maldigo a Israel, dijo ese hombre. Desde mis vísceras maldigo a Israel. La gran ufanada de tal orgullo. Cabal, en la víscera le cayó un cáncer y murió del cáncer. ¡Pah! Con Dios no se juega. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un amén, iglesia.